Hola, mi nombre es Cassandra Yasmin Ponce y en este video voy a hablar un poco sobre el pensamiento político de Aristóteles. Aristóteles se caracteriza por tener un pensamiento materialista. Él considera que el buen gobierno es posible gracias a la politeia. También habla o apoya la forma de gobierno colectiva, ya que él considera que la sabiduría colectiva es superior a la del hombre sabio, contrario a lo que dice Platón. Para Aristóteles, el fin del gobierno es la felicidad y el bien común. También, un buen gobernante para Aristóteles debe ser alguien virtuoso, alguien que sepa ser mediador, alguien que sepa discernir y razonar el bien y el mal, alguien que sea justo. También habla que somos seres políticos de naturaleza. Al ser sociales y racionales buscamos la participación en la política. Entonces, él nos incentiva a la participación política. Habla de que el poder colectivo es superior ya que cada uno de ellos cumple una función en el Estado. Podemos ver que en nuestro actual gobierno es un poder colectivo, es un gobierno colectivo, ya que el poder no radica en una sola persona, sino en los tres diferentes órganos, ejecutivo, legislativo y judicial. También podemos ver que al hablar del buen gobernante, podemos ponerlo en contexto con la actual pandemia, ya que han buscado leyes y decretos para la contención de la pandemia. También, para Aristóteles, las leyes son primordiales en un buen gobierno, ya que él considera un gobierno de leyes. Las leyes son el instrumento del buen gobierno. Para él, un buen gobierno debe de regirse por las leyes, ya que las leyes permiten un margen de movimiento a cada uno de los que está en el Estado, tanto para su cumplimiento y si lo incumplen debe de haber un castigo para ellos. Entonces, si lo ponemos en resumen, Aristóteles cree en el buen gobierno, el gobierno colectivo, un buen gobernante, alguien virtuoso, alguien que sepa discernir y razonar y sea justo. Y al hablar de las leyes, ese es el instrumento del buen gobierno según Aristóteles. También podemos ver que en la actualidad se han creado leyes y decretos por los cuales se han regido en toda esta pandemia. Entonces podemos poner en la actualidad que estamos cumpliendo con el pensamiento de Aristóteles acerca del buen gobierno y la política. Bueno, muchas gracias. Esas eran las ideas que yo quería compartir con ustedes. Y en resumen, el buen gobierno para Aristóteles es un gobierno colectivo. Aunque aún no se habla de democracia, podemos decir que él ya pensaba en eso. Hola, soy Evelyn Saray Lozano y quiero contarles que en esta ocasión les hablaré de la forma de gobierno de Marco Tulio Cicerón, quien fue un abogado, estadista, cuestor, aristócrata, pretor, cónsul, tenía capacidad de convencer y retórica. La corriente estoica de Cicerón y sus planteamientos políticos lo plasma muy bien con su concepción del equilibrio, pues éste creía en una forma mixta de gobierno, que la consideraba en tres formas: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Una combinación medida en el equilibrio de estas tres formas de gobierno. Esto acompañado de una receta que sumaba la solidaridad de un pueblo, la libertad y la justicia, que hace un único interés nacional. Decía Cicerón que cuando el gobierno de un hombre se degenera, se convierte la forma mixta de gobierno en tres formas, que son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Entonces nos preguntamos, ¿a qué está encaminado el objetivo cuando exterioriza Cicerón? Bueno, podemos decir que está encaminado en tres elementos. Primero, cree en el gobierno mixto, del que ya mencionamos. Dos, estabilidad de la república. Es el mejor estado que la sociedad está viviendo. Tres, la costumbre de los antepasados, que es dar tributo de las costumbres a las raíces. Es un rasgo de conservadura, da cierto nivel de estabilidad al Estado y a la política. Es cuidar los buenos hábitos.
La perspectiva ideal de Cicerón era un gobierno justo en un estado de unidad correcta de las leyes. Decía que hay que involucrarnos en el Estado para proteger lo que es común. Siempre nos involucra. Decía que nos interesemos en la política, no ser indiferentes referente a lo público. Cicerón hablaba de la responsabilidad compartida. No depende solo del gobernante, sino de los gobernados. Decía que los ciudadanos le dan utilidad. La justicia para Cicerón era un gobierno de justicia y no de los hombres. Es el que crea la justicia a través de la ley. Decía que por más noble o virtuoso que fuera un gobernante, tiene que estar en una república justa. Entonces, la visión de Cicerón era un Estado con buenos gobernantes y la fabricación de buenos ciudadanos que den el todo por el todo. Cicerón tenía fe en la perfección del Estado. Bien, ahora hablemos de El Salvador. Se dice que El Salvador es una república porque el gobierno es ejercido por varios órganos. Primero podemos decir que la democracia, por cuanto el poder no reside en una clase privilegiada, posición social o económica, entre otros, sino en el pueblo. Segundo, es representativa, porque el pueblo delega el poder en ciertos ciudadanos. En ese sentido, los gobernantes son delegados del pueblo. La República de El Salvador es un Estado soberano y la soberanía reside en el pueblo. La Constitución establece un gobierno republicano, democrático y representativo. Entonces, el gobierno mixto del que habla Cicerón, cuando el gobierno de un hombre se degenera, está presente en el Estado salvadoreño. ¿Por qué? Bueno, podemos observar en esta emergencia nacional por la pandemia COVID-19, el Ejecutivo se negó a acatar órdenes por una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por cientos de personas que han sido detenidas por violar la cuarentena, según los criterios de las fuerzas de seguridad, y llevados a centros de contención. Por lo que observamos un gobernante con poder total o absoluto. Vemos el poder también en manos de unas pocas personas y tenemos los discursos populares en redes sociales o noticias locales. Tenemos a un ejecutivo decisionista con la capacidad de tomar decisiones de forma inmediata. Y es así como podemos argumentar que la forma de gobierno mixto que planteaba Cicerón está presente en el Estado salvadoreño. Bien, esas eran las ideas que quería compartirles. Muchas gracias.